en la radio que la rompe en todo San Martín. Estación Lamas 96.3, la insuperable. Misterios al anochecer ha llegado. Un encuentro con los enigmas, la buena música y los temas más insospechados. A través de los 96.3 FM de Estación Lamas, la mejor imagen para escuchar. En conducción de Fernando Chapi Martínez. Sean bienvenidos a nuestro encuentro de este sábado. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos un fin de semana más a Misterios al Anochecer con Fernando Chapi Martínez, un servidor para todos ustedes a través de los 96.3 FM de Estación Lamas, cubriendo hasta los lugares más insospechados con su potencia. Lamas, Tarapoto, incluso hasta llegamos a Chasuta, algunos puntos de las provincias aledañas de El Dorado y Picota. Me es muy grato haber comprobado in situ la gran potencia, la gran llegada de la emisora. Cae la noche, son ya poco más de las 7 p.m. y ustedes, bueno, estoy muy agradecido con todos ustedes por su fiel sintonía. Hoy estamos sábado 14 de enero, sin pensarlo, como si ayer nada más hubiera sido la Navidad y el Año Nuevo y también incluso la bajada de Reyes. Ya estamos a mitad del primer mes de este 2023, para el que tenemos muchas expectativas de que las cosas se vayan arreglando lo más pronto posible. No podemos ser ajenos a lo que ocurre en nuestro país. Hay una serie de demandas, conflictos sociales y muchas cosas más que no es quizá el espacio para plenamente ahondar en ellas, además que las noticias nos llegan a diario. Sin embargo, yo soy de los que piensan que nada es ni blanco ni negro, que no todos están equivocados ni de una parte ni de la otra. Y tampoco esto significa caer en un relativismo absurdo y que deje todo pues en una penumbra en la que no distingues dónde están los elementos de buen juicio y verdad. Simplemente yo creo que la solución es el diálogo. Puede parecer que esto es muy iluso, puede parecer en este mundo tan distorsionado que el apelar al diálogo para muchos es casi una estrategia de débiles, casi como una muestra de no tener más fuerzas para continuar. Pero después de todo lo que estamos observando, de las pérdidas humanas, de las pérdidas de todo tipo en realidad, aunque siempre lo más importante será la vida humana, creo que ya es momento de parar con estas cosas y sencillamente que tanto unos como otros se sienten a decir basta y vamos a negociar. En todas las partes del Perú, aquí en la región San Martín, en Lima, en Ica, en Cusco, en Puno, en todo el país. En otros lugares del mundo, por supuesto, también el 2023 está viniendo con fuertes sacudidas, vamos a decirlo de esa manera. Curiosamente, ha habido unas conmemoraciones el día de ayer, el viernes 13, que para muchos, cada vez menos felizmente, dentro de la superstición popular es un día particularmente aciago, negativo. Esto también tiene raíces históricas, ¿no?, de otros periodos de la humanidad, quizá tan violentos como este o más. Un 13 de enero de 1881 se dio uno de los momentos más dolorosos de nuestro país, en medio de la Guerra del Pacífico, guerra con Chile, o mejor llamada Guerra del Guano y el Salitre, porque eso era lo que querían los invasores. Llegan las tropas chilenas a lo que hoy es parte de la ciudad de Lima, pero que en ese tiempo eran los apacibles y alejados pueblos, un pueblo de pescadores como era Chorrillos, un lugar de pacallares, de extensiones agrícolas como era Minatal Barranco, y también Miraflores, que en ese tiempo ya empezaba a tener algo de brillo. Hicieron toda una masacre, violaciones y todo tipo de lo que ahora conoceríamos como crímenes de lesa humanidad. Pero en ese tiempo todavía faltaban décadas para que los derechos humanos fuesen considerados lo que efectivamente siempre debieron haber sido, una obligación para toda persona de bien e incluso para toda persona, para todo ser humano, valga la redundancia.
No se trata de recordar guerras pasadas, no se trata de mantener una ira o un rencor, sino simplemente de que aquel que olvida el pasado está condenado a que en el futuro hechos lamentables puedan repetirse, del mismo o de distintos tipos. Pero es siempre muy bueno tener conciencia histórica, en todo aspecto. La historia, tanto peruana como universal, ha sido una de esas materias casi relegadas al olvido, relegadas a la anécdota en los últimos años en nuestro país y también en otros lugares del mundo. No sé yo si obedeciendo a algunos movimientos que no buscan precisamente el bien de la humanidad, sino, digamos, que las grandes masas vivan en la ignorancia, para así hacerlas más manipulables, ¿no? Cursos también como educación cívica y otros cayeron en el olvido. Creo que yo fui de la última generación escolar que a inicios de los 2000 llevó ese tipo de cursos. Después resultaron desconocidos. Más allá de esto, también el viernes 13, se conmemoró el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, porque a veces el enemigo no está fuera, como en el caso de una guerra, como en el caso de un conflicto, sino dentro de nosotros mismos, anida en nuestro ser. No lo digo desde un punto de vista filosófico o poético, sino que realmente es una condición de salud que puede desgarrar a la persona si no recibe la atención debida por parte de profesionales de la salud mental, o incluso y sobre todo, y tan importante o más que lo anterior, un adecuado soporte por sus familiares. ¿Cuántas vidas se han apagado por no prestarle atención a esto, por no ir más allá de una sonrisa aparente o de el desgano, el cansancio, que muchos quieren pensar que simplemente es, como se dice popularmente, flojera, sin saber que detrás habita el monstruo de la depresión? Estos días justamente se conmemoran para hacer conciencia al respecto y poder buscar la ayuda necesaria si es nuestro caso o el de alguna persona que esté a nuestro alrededor. Hay también algunas noticias de las que suelen tener protagonismo en nuestro programa, que son las referidas a cuestiones curiosas, ligadas en algunos casos al misterio y también, por supuesto, a la ciencia, ¿no? Por ejemplo, estuvo últimamente rebotando mucho la noticia de que un nuevo estudio sugiere que el envejecimiento en ratones de laboratorio ha sido probado como un tema reversible. Ahora se preguntan si podría también ser reversible el envejecimiento en seres humanos. El ansiado sueño de la inmortalidad podría estar, no digo a portas, pero quizá a unas décadas de llegar a nosotros, quizá justamente cuando muchos de los que estamos ahora hablando o escuchando seamos ancianos. Y ahí nos ponemos a preguntar, ¿no? ¿Por qué tantas personas alrededor del mundo tienen ese temor de llegar a una vejez? En muchos casos puede ser por el fantasma de la soledad, el fantasma de el sentir que no van a tener un entorno que les pueda ayudar, pero en otros también porque en el fondo, con este mundo que tenemos actualmente de superficialidad, de cuestiones simplemente para distraer la vista, la mente, el momento, matar los días sin mayor profundidad en el significado de lo que hacemos, algo en nuestro interior, alguien diría nuestro alma, la voz de nuestra conciencia, la chispa de Dios que habita dentro de nosotros, nos avisa: estás desperdiciando los momentos de tu vida en cosas vanas, en cosas triviales. Y esas son las personas que más se desesperan al llegar a viejos, porque dicen: las fuerzas son menos, he entrado en razón, pero he desperdiciado mi vida, he desperdiciado los años de mi juventud. Y los científicos no son ajenos a esto. Muchos de ellos no tienen gran esperanza. Se meten en su trabajo y por eso también ellos saben que algo como que en ratones de laboratorio, que también eso es otro tema ético, ¿no? Si es ético hacer las pruebas para todo lo que se nos ocurra en indefensos animalitos, pues si en ellos se puede revertir el envejecimiento, ¿por qué no en seres humanos? Por ahí leí otras noticias de que las cosas no salieron tan bien en ese experimento en realidad, pero eso demuestra que el ser humano no puede jugar a ser Dios siempre. Otras noticias un poco más, digamos, también de otras esferas, por ejemplo, nunca mejor dicho eso de otras esferas, ¿no? Salió una noticia que en realidad, bueno, es digamos una
un planeta, un exoplaneta, un planeta fuera de nuestro sistema solar que fue descubierto en 2006 a 703 años luz de la Tierra. Eso quiere decir que a la distancia que un rayo de luz recorrería en 703 años, en más de 7 siglos. Un planeta que tiene aproximadamente el tamaño de Júpiter, pero que orbita muy cerca a su estrella principal. Tanto así que el año en este planeta dura solo el equivalente a 2 días y medio de la Tierra, pero lo han bautizado como el planeta de la eterna oscuridad. Porque ahora, ya años después, de ese 2006 que se le descubrió, se ha comprobado que tiene una característica extraña. Se detectó el planeta por, digamos, unos instrumentos que van hacia lo térmico, hacia el infrarrojo y todo eso, más no por luz visible, porque nadie sabe este planeta de qué está compuesto, de qué está hecho, pero absorbe, es decir, no refleja, mejor dicho, más que absorber el 99,9% de la luz del espectro visible. Es decir, que quizá incluso si estuviéramos medianamente cerca en términos astronómicos, igual no lo veríamos o veríamos muy poco de él. Hasta ahora, como digo, los científicos no saben a qué se debe. Aquí en la Tierra, elementos como el carbono o la pintura más oscura que puede haberse inventado son incluso más reflectantes a la luz que este planeta. Esto me recuerda a una noticia. Este planeta, por cierto, lo han bautizado como TRES-2b, ¿no? Antes se bautizaban como Júpiter, Saturno, pero ahora, ante tanto exoplaneta, ya los nombres, digamos, se ponen un poco más así en siglas, ¿no? Esto me hace recordar, como digo, una foto que estuvo en redes hace mucho tiempo y que yo creo que hay que tomarla con pinzas, esas épocas de los foros de internet, hace quizá inicios de los 2000, en el que mostraban un aclaramiento de una de estas fotos tomadas por sondas, si no me equivoco. Me gustaría que alguien pudiera quizá pasarme esa foto de alguna manera, porque no la he vuelto a ver, la vi cuando era adolescente, y se veía que detrás, si no me equivoco, era de Saturno o de Júpiter. Cuando aclarabas la foto se veía una especie de esfera grande, oscura, y se preguntaban si es que no sería acaso que hay mundos invisibles a nuestra vista. Otros decían agujeros negros, bueno, imposible, si no estaría absorbiendo cosas a su alrededor y lo notaríamos por esos efectos. Pero esos mundos invisibles al ojo humano, si es que existieran más cerca de lo que nosotros pensamos, incluso rondando no muy lejos de nuestro sistema solar. También abundaban, recuerdo, los documentales hace décadas atrás, 2, 3 décadas, sobre la hipótesis de Némesis, ¿no? Que muchas catástrofes en el sistema solar serían causadas porque el Sol tendría una compañera oscura. De ahí viene Némesis. El Sol es brillante, Némesis sería una estrella muerta o una estrella por alguna razón muy oscura, ¿no? El planeta X también, muchos hablan de esto, incluso se escribieron libros famosos sobre estas teorías en décadas pasadas, en el siglo XX. Y por supuesto también hay quienes hablan de la existencia de mundos espirituales o de algún tipo de materia sutil, muy sutil, etérica diríamos, que estarían habitados por seres igualmente, bueno, ahora se les llamaría interdimensionales o algo así, que a veces visitarían nuestra Tierra, quizá presentándose como sombras oscuras que también absorben la luz, como la naturaleza del mundo del que vienen, y que quizás sería la prueba tangible, este TRES-2b. Quizá no lo sepamos en el transcurso de nuestras vidas, quizá lo sepan las nuevas generaciones y aún así, pero misterios más grandes están por descubrirse. También otra de las noticias que ha estado dando vueltas por las redes es un meme básicamente, es un meme porque no es realidad y se viraliza por su vistosidad. Y es, como se dice, una de esas noticias que renacen cada cierto tiempo y que son evidentemente falsas. Dicen que supuestamente la NASA pues ha hecho un cambio en el zodiaco desde el punto de vista astrológico, lo cual no tiene razón de ser, es una total tontería, porque la NASA se ocupa de cuestiones astronómicas, mientras que la astrología no está considerada una ciencia, sino más bien pues una pseudociencia, una creencia, un rezago del mundo antiguo, etcétera, ¿no? Bueno, este tema ya desde los 90, siendo yo niño, lo escuchaba, incluso en una antigua revista llamada Universo o algo así, recuerdo, me compraban a veces revistas de astronomía y esas cosas cuando era niño. Ya se hablaba de que no eran 12 los signos del zodiaco, sino que en sentido estricto serían hasta 14. Uno más sería Ofiuco, que sería el serpentario o una especie de serpiente o algo por el estilo. Y un signo número 14 sería Cetus, la ballena, que ocuparía en realidad
ni siquiera un día, solo unas horas. Entonces, por practicidad y por tradición, seguían hablando de 12 signos, pero bueno, ya había un tema incluso entre astrólogos más tradicionalistas y otros más modernistas, y obviamente no faltaban ya los que a Ofiuco y a Cetus les ponían sus características basados en cosas que, bueno, son parte de la profesión de los astrólogos, ¿no? Pero bueno, después, otra noticia. Esta es una noticia un poco hasta graciosa, ¿no? Y también tiene que ver con ovnis, que son esas cosas que también rondan el programa. Ocurrió en España, en el centro de España, en un lugar que es conocido como la Alcarría. ¿Y por qué digo que es gracioso? Porque ya lo decía un amigo que estuvo anteriormente en el programa, que para las fechas navideñas, de Año Nuevo, etcétera, hay muchas confusiones con lo que se ve en el cielo, porque ahora se ha puesto de moda, aparte de los pirotécnicos, que lancen estas como una especie de globos que tienen una luz en su interior o un fueguito, y entonces cuando lo ves de lejos piensas que es algo que se está moviendo raro en el cielo y gritas ovni, ovni, bueno, y en realidad es simplemente falta de conocimiento sobre qué es eso, ¿no? Bueno, resulta que algo así pasó en el centro de España, no exactamente con este tipo de lamparitas voladoras, sino que, bueno, estaban en ese lugar un grupo de personas totalmente allá por el 6 de enero, sorprendidas al ver en el cielo una especie de luz que crecía, un foco luminoso, y le preguntaron a los de la Guardia Civil, digamos, la policía local, y ellos les dijeron que por favor se calmen porque en realidad se trataba de los Reyes Magos. Aquí en Perú no tenemos mucha tradición de celebrar los Reyes Magos y todo eso, pero en países como Puerto Rico, España sí lo tienen. Y bueno, resulta que apegados a la modernidad, en esa zona de España habían hecho como la llegada de los Reyes Magos, pero en un ala delta, o sea, imagínense, un ala delta con luz y en plena noche para ponerlo más espectacular, y obviamente pues me imagino que de ahí se desataron las risas ante la confusión. Más allá de esta cuestión curiosa, también una noticia que estuvo rondando, que el gobierno de Estados Unidos ha recibido más de 350 nuevos informes de lo que llaman fenómenos aéreos no identificados, o con sus siglas UAP en inglés, ¿no? O FANI en español, que desde mi punto de vista suena horrible, desde marzo del 2021. Ya estamos hablando que en menos de 2 años han recibido algo de 350 nuevos informes. Se considera que la mitad de estos, por lo menos, no tienen explicación. Ahora, esto no significa que estén admitiendo que se trata de naves de otros mundos ni nada por el estilo, porque hay una diferencia que es necesario resaltar entre lo que es inexplicado y lo que es inexplicable. Una cuestión inexplicable se asume que nunca va a tener una respuesta, y una cuestión inexplicada es algo que no tiene una respuesta, no se le encuentra la razón de ser o su naturaleza en este momento, pero puede ser que en el futuro, muy probablemente sí se le encuentre y ya deje de ser un enigma, un misterio, lo inexplicado, ¿no? Asimismo, se dice que esa otra mitad de casos que han sido descartados como algo extraño son curiosamente pájaros que se mueven rápido frente al lente. Ahí he visto algunas imágenes de que, bueno, la mayoría tenemos celulares que no son de gama alta, y aún los de gama alta, cuando toman una foto de un pajarillo, un insecto volando a gran velocidad, adquiere una forma que parece un disco o algo así. Me ha pasado, de hecho. De hecho, un amigo decía, mira, en tu foto apareció un ovni, y en realidad pues era un pajarillo observando bien, ¿no? Puede parecer risible, hasta tonto, pero ocurre, y muchísimo. En otros casos se trata de fenómenos meteorológicos muy curiosos o poco comunes. Justamente ha ocurrido hace unos días en Lamas, y les voy a comentar de eso ahorita. Y por supuesto bolsas de plástico o desechos de contaminación, que algunos los ven volando. Incluso hay por ahí un caso bastante conocido en el que algunas personas ven este tipo de digamos, desechos de la contaminación humana y piensan que se trata hasta de seres inteligentes. Bueno, ahora, cuando les decía fenómeno meteorológico, que les iba a hablar de esto, es porque el día 9 de enero, y yo lo observé, se produjo en parte de la Amazonía, se vio en Lamas, principalmente a eso de las horas del atardecer, lo que se conoce como un parhelio. Bueno, ¿qué es un parhelio? Vamos primero a eso. Es un fenómeno meteorológico en el que uno ve a los lados del sol, o en algunos casos a un solo lado del sol, lo que parece ser otra luminosidad entre las nubes, incluso con algunas como iridiscencias, como que fuera pequeño arco iris, algo así. Generalmente se produce porque en ese momento el sol, generalmente cuando está en el amanecer o en el atardecer, está, digamos, su luz chocando contra un tipo de nubes, que son las nubes cirros, que están formadas por cristales de hielo. Entonces se produce como un efecto espejo, o un efecto prisma, mejor dicho.
y en algunos casos incluso llega a ser tan fuerte, sobre todo en otras partes del mundo, que la gente habla de los famosos, se han visto 2 soles, se han visto 3 soles en el cielo, y en otros tiempos hasta se pensaba que era un milagro o un vaticinio, ¿no? Era mejor dicho, un presagio. Bueno, se vio por algunos minutos, como si fuera una manchita luminosa hacia la izquierda del sol. Hay un video de eso en mi canal de YouTube, que es Misterio Infinito Perú. Fue bastante bonito, no fue pues una cosa muy espectacular, pero hay que estar siempre observando lo que nos rodea, porque a veces la vida, el trajín no nos permite quizá mucho de eso. Más allá también hay otro tipo de asuntos, ¿no? Por ejemplo, volvamos a España, país del que hemos hablado hace un ratito. Hubo todo un revuelo, incluso que llegó hasta medios internacionales, porque bueno, en Europa hay un fenómeno, no exclusivamente en Europa, pero sí con la llamada criptozoología, que serían animales desconocidos, hasta monstruosos, que aparecen en algunos lugares. Para algunos son pues algo casi de otro mundo, pero después muchos casos son debidos a cosas más naturales, ¿no? Entonces en Europa abunda mucho lo que le llaman los alien big cats, o las panteras fantasmas, los gatos enormes, gatos grandes, que es la aparición de extraños felinos, sobre todo en las islas británicas, que aparecen y luego no se vuelve a saber nada más de ello, como si fueran animales de otra dimensión o visiones de una realidad alterada. Entonces en el sur de España, en la zona de Cádiz, en Andalucía, concretamente en un lugar llamado Los Barrios, un grupo de personas estaba muy nerviosa. De hecho, hasta hubo un video, para variar, un video que era de mala calidad prácticamente, porque decían que se estaba paseando un extraño felino por ahí, un felino blanco enorme, y pensaban que podía haberse escapado de un zoológico o haber salido de repente de alguna colección no autorizada, ¿no? Estas personas que les gusta tener mascotas exóticas y peligrosas. Incluso dicen que encontraron un ternero que fue devorado sin explicación, no se sabía qué bestia lo había producido. Pero después salieron a decir, miren, ¿saben qué? No es nada, es que han confundido a un gato que era un poco más grande de lo normal, y bueno, el ternero lo devoró un zorro. Algunos se quedaron contentos con esta explicación, pero para otros el misterio sigue. No saben cuál es esa bestia que para muchos era como un felino enorme, que lo mismo apareció y lo mismo desapareció. Cosas extrañas de la naturaleza de nuestro mundo. Asimismo, una noticia que es de tipo histórico, que se remonta a los orígenes de la humanidad tal como es entendida desde el punto de vista más ortodoxo, ¿no? Se dice pues que ahí por entre 20.000, 30.000 años todavía estaban las últimas glaciaciones en el mundo, la famosa edad de hielo, que hasta ha sido caricaturizada en películas y todo, en series. Bueno, y tenemos la idea de que el ser humano de esas edades era básicamente natural, como diría un amigo mío. O sea, no tenía gran desarrollo, no había evolucionado pues de repente más allá de lo básico de ser cazador, recolector, ni pensar que tuviera escritura, a pesar de que daba muy buenas muestras de arte, que podemos ver en yacimientos sobre todo de otras partes del mundo, como Altamira en España o Las Coques en Francia. Y también en nuestro país existe, si bien el poblamiento de América fue posterior, muestras ya de arte, ¿no? Arte en cuevas, en grabados, etcétera, de esa época, que denotan pues que eran personas que tenían un pensamiento abstracto, ya sabían de simbolismos, ya se preguntaban por lo que había a su alrededor, y más que seguro tenían algún tipo de creencia que hoy calificaríamos de espiritual o de religiosa. Entonces esa era una de las cosas que se decían. Probablemente esos dibujos que hacían en cuevas de los hombres prehistóricos se trataban pues de cuestiones propiciatorias para tener una buena cacería, o eran sus dioses probablemente, admirados por la fuerza de los animales de la megafauna, o sea, de los animales grandes que todavía había en ese tiempo, como los mamuts, los rinocerontes lanudos y otros. Pero justamente, y esto demuestra que todos podemos hacer descubrimientos, una persona llamada Ben Bacon en Londres, que en realidad no tenía una formación plenamente científica, sino era básicamente un conservador de muebles, de objetos, decidió ponerle mejor ojo, quizá por su propia profesión, que requiere un ojo muy analítico, un ojo artístico diríamos, a ciertos símbolos que ya otros investigadores estaban hablando que eran medio raros, que estaban en las distintas pinturas rupestres alrededor del mundo. Y se da cuenta que hay símbolos que se repiten, como franjas, puntos, rayas, una especie de Y. Y
lo descifró prácticamente. Llegó a la conclusión de que se trataría de una especie de primeros signos de escritura, hace 20.000 o 23.000 años, cuando básicamente la mentalidad popular piensa que el hombre era poco menos que un salvaje. Y estarían representando incluso calendarios del calendario lunar, los ciclos reproductivos de los animales y otro tipo de cosas que pues para esas sociedades, e incluso para sociedades de ahora, son muy importantes. Esto después fue revisado por unos profesores de universidades de Reino Unido, se publicó en el journal, o sea, en la revista, en la Cambridge Archaeological Journal, y bueno, al final realmente ha sorprendido a todos, ¿no? Resulta que lo que muchos califican como, es una pintura de tipo ritual o quizá una elaboración basada en experiencias chamánicas o oníricas, en realidad era una primera escritura de la que pudieron, quién sabe, haberse perdido en el tiempo o haber derivado tantas otras. Aquí en Perú también hay muchos petroglifos, digamos que el consenso, entre comillas, es que no hubo escritura en el antiguo Perú, pero cuando uno tiene la afición que yo la tengo de ir a sitios con petroglifos, pinturas rupestres y todo eso, encuentras cosas que evidentemente no son simplemente arte desde el punto de vista ornamental que ahora tenemos del arte, sino que están comunicando ideas, y ese es el germen de la escritura. E incluso hay signos que no parecen representar animales ni nada de eso. Es tanto lo que desconocemos del pasado, amigos. Y finalmente, algo de lo que es inevitable sustraernos es todo este tema que ha habido pues con un par de personajes de la farándula internacional, una cantante cuya música me agradaba cuando era niño y adolescente, y su expareja, un deportista, ¿no? Ya medio en retiro. Y todo esto que han suscitado, que hasta parece la forma en la que lo tratan habla mucho es una situación que me imagino fue real, este rompimiento, ese tipo de cosas, pero vamos a cómo se le da pan y circo a la gente para que medio tape los problemas que realmente hay. Esto se ha magnificado incluso en un país que ahora está pasando por tan grandes problemas que muchos se han distraído en esto. Primera distracción fue el Mundial. Posteriormente muchos estuvieron distraídos en otro tipo de asuntos, que llegaron las fechas navideñas, el Año Nuevo, hay derecho a celebrar, y ahora apareció esto y todo el mundo está preocupado en los memes. Esto es parte de la cultura de las celebridades, como se le llama, que es la necesidad que se tiene de poner en un podio a personajes que nunca van a saber de tu existencia y pasarte la vida cuchicheando sobre ese chisme, ¿no? Por eso es que los programas faranduleros son quizá de los más vistos tanto aquí en Perú como también en otras partes del mundo, porque al final la humanidad es la misma independientemente de colores, nacionalidades y más. Quiero, antes de pasar a un intermedio musical, dejarlos con una frase que va con con lo difícil que es a veces reconocer que vamos por un mal camino, enmendarlo y llegar a la paz del consenso, ¿no? Dice así: se necesita un carácter grande y noble para cambiar de opinión y retomar el camino recto, después de haber empezado mal. Demasiado a menudo nuestra propia mente tiende a justificar nuestra permanencia en el camino erróneo después de haber entrado en él. Este es un texto del documento 184 del libro de Urantia, del cual les he hablado varias veces. Es un texto que yo les recomiendo, el libro de Urantia, que se presenta como una revelación venida de los cielos, y créaslo o no, es interesante leer el libro de Urantia porque tiene muchas perlas de sabiduría. En este caso, así es. Se necesita realmente mucha fortaleza interior para decir me equivoqué, ya sea como persona individual, como sociedad o como gobernantes o como personas, digamos, que están cometiendo algún error como grupo, en fin. Y decir vamos a optar por la paz, vamos a optar por hacer un mea culpa e ir por el camino de lo bueno. Así es, amigos. Bueno, vamos a hacer un intermedio, una canción, y continuamos en Misterios al Anochecer. Lo que no suena en otros lugares del dial, suena en Misterios al Anochecer. Tengo
viene en Misterios al Anochecer. Bueno, hemos estado en el momento relajado y relajante con esa canción, esa versión acústica de Aún me tienes de Zen con la voz de Jovan Tomasevich, porque aquí apoyamos el elemento nacional. Bueno, y tenemos un contacto telefónico directamente desde un lugar cercano al océano, ni más ni menos que Ventanilla, que bueno, pertenece a la región Callao y tiene una hermosa vista de, digamos, del paisaje de las playas y de todo eso, ¿no? Porque es la zona de Pachacútec, así se le conoce. Ahí está el amigo Eduardo Camacho, que ha estado en algunas ocasiones anteriormente en el programa, que tiene sus experiencias ovni, sus experiencias de muchos tipos relacionadas al misterio, y por eso me complace tenerlo aquí. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué tal, Fernando? A los tiempos, pues aquí presente. Saludos a toda tu bella audiencia. Así es, amigo Eduardo. Comenta, estábamos hablando en interno mientras salía la canción sobre un suceso que ha ocurrido, que han sido ustedes allá en Chilca, al sur de Lima, digamos, testigos de la aparición de algunos objetos extraños en el cielo. Cuéntanos algo de eso a modo de inicio. Y bueno, pues habíamos quedado contigo, tal vez encontrarnos pues ahí para una reunión en la casa de Wilder, ¿no? No sé si recordarás, no pudiste llegar ese día. En Salinas, en Chilca, así es. Y no pudiste, tuve ahí un pequeño foro en donde tuve que exponer lo que había vivido, ¿no? Mis experiencias vividas, ¿no? Ahí en las Salinas, en Chilca, ¿no? Todas mis experiencias. Y fuimos a hacer una vigilia en las playas de Yaya, ¿no? Uh-huh. Con Julito, con la señora Marcia, y Iván, ¿no? Dentro del grupo de Wilder, ¿no? Y otros, sabía que había otros grupos como Fernando Ábalos, ¿no? Que estaban con otro grupo de personas allá en el desierto, detrás de Papayón, por el Cerro La Estrella, uh-huh, ¿no? Ya. Y a eso de 5:30 de la mañana, ¿no? Aparece pues 3 naves, 3 platillos voladores, ¿no? Muy, se puede decir a baja altura, ¿sí? ¿No? Su brillo totalmente diferente comparado pues a los aviones. Es más, pasando las 3 naves, ¿no? Y nosotros lógicamente dando gracias por lo que estábamos recibiendo, por la vista que estábamos viendo, ¿no? Desde el desierto de Chilca también los estaban viendo, ¿no? Es decir, había empezado desde las naves volando desde el desierto de Chilca hasta la playa de Yaya, en las Salinas de Chilca, uh-huh, que está bastante lejitos, ¿no? Y luego aparece un avión en la noche, ¿no? Y uh-huh, juntamente con el avión en sentido contrario, es decir, de norte hacia sur, aparece una nave nodriza, pues, ¿no? De unos 120 metros de largo, volando paralelamente al avión en sentido contrario, ¿no? Ya. Se dirigen hacia el sur, ¿no? Un espectáculo bastante bonito e interesante, porque yo hace años que no veo, pues, platillos voladores, otros tipos de cosas, se puede decir paranormales o interesantes a investigar, pero no platillos voladores propiamente, pues, ¿no? Así tan contundente, si se puede decir, bueno. Uh-huh. Eduardo, ¿y alguien tomó alguna foto, video, registro? Sí, lo intentamos. Una señora del grupo de Fernando Ábalos, una señora que estaba con ellos acompañándolos en ese momento, pues logró tomar una foto de la mitad de la nave, si se puede decir, ¿no? Porque la verdad que yo usé mi cámara y nada. La señora Marcia también trataba de tomar fotos, Iván nada, no salía nada en las fotos, nada. No, de parte de nosotros es que nos quedamos en la playa, pues no logramos tomar nada, pero sí una señora allá en la quebrada seca, ¿no? Por el Cerro La Estrella, ¿no? Detrás de Papayón, logró tomar la foto de la mitad de la nave de la nodriza, pues, ¿no? En ese momento. Uh-huh. Esa foto sería espectacular, que pudieran compartirla en redes o algo así, si tienen identificada a la persona que pudiera poseerla, ¿no? La foto. Claro, ahí se lo pediré a Fernando Ábalos y quién fue pues la señora que tomó la foto, pues no, ahorita lo entregaré, pues no, porque lo tenía por ahí, pero lo tengo guardado en otros archivos, pues no, que es interesante siempre para investigar, ¿no? Claro que sí. Estimado Eduardo, tú eres de las personas que, bueno, desde muchos años
Julio Dongo, con otros más, que hay también videos en YouTube, no solo en mi canal Misterio Infinito Perú, sino también en otros. Han estado de investigación, incluso de contacto, en toda la zona de Chilca, al sur de Lima, décadas de eso, y últimamente incluso en la zona alta del Cerro Yaya han, vamos a decirle así, descubierto unas curiosas formaciones rocosas, que para algunos son, digamos, elementos de la madre naturaleza, y para otros podrían ser una cuestión más como que quizá hechos, ¿no? Como a mí me pasó justamente el fin de semana pasado, estuve por Picota, creo que sí viste el video, en la zona en la zona del este de la región San Martín, y bueno, ahí está lo que le conocen como la Cueva de la Virgen, y para llegar tienes que pasar por un caminito medio difícil, subiendo por un cerro, donde hay unas formaciones que parecieran megalíticas, ¿no? Como una especie de portada, etcétera, piedras con ángulos bastante rectos. Eso está en mi canal también, Misterio Infinito Perú, en YouTube, para quien quiera verlo. Y tú has descubierto algunas cosas en lo alto del Cerro Yaya, al sur de Lima. ¿Puedes comentarnos algo sobre esto? Uno que le has llamado, creo, el León de Yaya, y otros más. Claro, en el caso, por ejemplo, hay una de esas fotos donde tú también la conoces, esa piedra que está orada como un círculo, ¿verdad? Que pasa de lado a lado de la roca. Claro. ¿No? Y pertenecía a la parte alta de un montículo donde habían otras rocas alrededor en forma de animales, ¿no? Ok. ¿No? Era una sucanca, ¿no? O sea, con eso era para saber, pues, precisamente las estaciones, ¿no? Del año, ¿no? Por ahí pasaba el sol como a manera de verlo solar, y alumbrando ciertas piedras se sabía ciertos momentos que estábamos pasando de acuerdo al tiempo, pues, ¿no? Lastimosamente esa roca fue movida, pero esa sucanca no es solamente en esa zona, sino que hay muchos lugares en el Perú que tienen en las partes altas, en los apus, en esos cerros tutelares, esas rocas, ¿no? Y han sido destruidas o rotas por desconocimiento o por turistas de repentinos que llegan y se llevan las piedras, porque como en el caso que lo han movido de su sitio, ¿no? Después hay otras rocas con formaciones muy parecidas a un extraterrestre, llamemos casualidad, ¿no? Con una roca justamente proporcional a una vizcacha atrás de él, ¿no? Un león, ¿no? Tal cual le he puesto pues el León de Yaya, pues que lo conocía hace muchos años atrás igualmente, pero no daba con el lugar, también que me costó nuevamente localizarlo, buscarlo nuevamente, ¿no? Y se llegó, ¿no? Por a Dios gracias, pero tiene no solamente es una roca, una cosa pétrea, pues así que se ve claramente un león, sino que a la vez es un asiento, ¿no? Que se mira hacia el mar, al horizonte, ¿no? De ese lugar, donde muchas veces se habla pues de una civilización también de felinos que hay en la zona, pues, ¿no? No, y el Cerro Yaya también, por supuesto, ha habido incluso avistamientos de seres un poco extraños. Hay gente que habla que ven como si fueran zorritos, ¿no? Zorritos blancos que aparecen y desaparecen, una parte de sombras, aparte de luces. Es un sitio bastante peculiar, ¿no? Incluso hablan de algunas distorsiones, llamémosle espaciotemporales, ¿no? Hay una serie de fenomenología bastante curiosa. Bastante fuerte, ¿no? Bastante seguido, si se puede decir, ¿no? Pero por ejemplo, el caso del zorrito, yo también he escuchado de algunos pescadores que ven un lobo blanco, ¿no? Un zorrito blanco grande, que como un coyote. Con mi estimado Julio y Juan Huejara Casey y yo vimos, o sea, a dos amigos, ¿no? Ángel y Guillermo, que buscando esos seres allá en la playa en la madrugada, en la noche, de repente lo vimos que estaban corriendo y alumbraban algo que presuntamente los perseguía, y a pesar de que pasaron por nuestro lado, prácticamente nunca vimos lo que ellos supuestamente estaban viendo. Y tanto así que el amigo Ángel comentó del que el animal que los estaba siguiendo era un lobo blanco, ¿no? Pero nosotros jamás vimos tal animal, ¿no? O sea, pareciera como que para ciertas personas, por ciertas cosas se les aparece, ¿no? Pero yo jamás lo he visto, ¿no? Sí, como dicen por ahí también algunas teorías que hay modernas, ¿no? De estos y otros fenómenos, que dicen que más bien serían como aperturas de conciencia, ¿no? O sea, hay personas que por algún motivo tienen mayor sensibilidad y ven
a seres de, llamémosle así, espacios colindantes con nuestra realidad, otras dimensiones, etcétera, que están ahí, pero la mayoría no los vemos porque no tenemos esa capacidad. Y sí podría ser, porque es bastante curioso que varios... Es una capacidad, porque es una invitación muchas veces, ¿no? Una invitación. Porque, claro, es una invitación porque, por ejemplo, frente a Rosita 2, ¿no? Mientras todos los demás se desplazaban en la noche, ¿no? A ver la playa en la noche, de repente un bote o algo, de repente una luz blanca que aparecía por el mar, de repente un bote, no digo yo que sea francamente un ovni, pero la gente salía a ver. De repente me sentí que yo estaba dentro de una esfera negra, ¿no? Pero sentía a la vez que había una persona a mi costado, sentía, o sea, uno siente la presencia de que hay alguien, ¿no? A su lado, ¿no? Yo controlo el temor, bueno, el temor no me existe para mí en ese momento, pero vivo la experiencia de estar en una esfera negra y debajo de mis pies una luz blanca como si fuera un proyector, ¿no? Wow. Y yo lo que siento es que sé que hay alguien a mi costado, de repente un ser de otra dimensión, si se puede decir, ¿no? O un ser mucho más evolucionado que maneja otros planos y su forma de ser te hace vivir su experiencia que él vive, ¿no? O a diario, si se puede decir, ¿no? ¿No? Claro. O sea, uno está dentro de una burbuja oscura, pero sin embargo ve el horizonte, ¿no? Pero se da cuenta tranquilamente que uno está rodeado como si estuviera encapsulado en una esfera oscura. Como si te hubieran puesto, digamos, en un entorno separado y hasta controlado, algo así. Sí, porque eso a veces nos ha pasado pues en Chica, ¿no? En la playa de Yaya, ¿no? Así con mi estimado Alan, con Carlos y otros amigos más. Hay veces recorrer 100 metros nos ha costado, o perdón, 150 metros, que es lo largo de la fábrica que está ahí en la playa de Yaya. La termoeléctrica. Sí, recorrer de extremo, de punta a punta, ¿no? Que son 150 metros más o menos de largo la fábrica esta, ¿no? Nos ha costado 3 horas correrlo o pasarlo. Como si algo los detuviera o los regresara o algo así, o como si Claro, se ampliase. Y ahí no avanzábamos, ¿no? Y es más, éramos como 10 personas y al final pudimos llegar a Rosita 2 y nos tiramos al suelo, a la arena, cada quien como podía, porque nos había cansado tremendamente, bueno. Sí, hay todo un tema ahí, bueno, habrá quien diga que es por muchas otras razones, pero en realidad sí, he escuchado eso antes. A mí no me ha pasado, pero sí he escuchado a otras personas que dicen que esa parte es como un tanto pesada en la playa, en el sentido que llegas cansado, ¿no? Como si costara más avanzar. Hay una cuestión ahí que no se debe únicamente, por supuesto, a la conformación de la arena ni nada, sino, bueno, eso estoy hablando de lo que le ha pasado curiosamente a un amigo. Y ahora tú me cuentas que a ustedes les han pasado situaciones similares, entonces es bastante llamativo, justo en la zona en la que se ha formado últimamente una especie como de nueva laguna en la propia playa, ¿no? Que le llamamos la laguna, la cuarta laguna, la laguna prohibida, porque tiene sus cositas, donde hay hasta flamencos últimamente. Sí, bueno, por ejemplo, en mi caso con Carlos hemos visto que en la noche, en plena noche, pasa un avión y de repente llegan unas camionetas comenzando a iluminar el mar, ¿no? Y tú ves pues, personas que no son, son personas altas, de porte militar, y de repente sacan una boya, ¿no? Con su paracaídas y todo en la mitad de la noche, pues, ¿no? O sea, que el tema no es una cosa... es una cosa casual, sino que hay toda una investigación científica en la zona, ¿no? Que puede tratar de descubrir qué es lo que hay, qué y por qué, ¿no? Sí, porque los casos son demasiados como para pasarlos por alto. Y de repente una experiencia que me gustaría que la cuentes, porque es una de las que más me han llamado la atención, es sobre aquel momento en el que están ustedes en la playa. Creo que también hay con parte del grupo, que les mando un saludo, es un grupo Somos Trekking, que tiene su base ahí en Salinas, en Chilca, y que hacen, pues, como su nombre indica, caminatas y otro tipo de cosas como cinemas grupales, etcétera. Cuando puedo los acompaño. Bueno, ahorita que estoy fuera de Lima, lamentablemente no puedo, pero en cuanto estoy por ahí, me uno. ¿Ustedes estaban un grupo, estaban ahí? Y de pronto dicen como unas personas que están haciendo una fogata y una cosa media rara, vestidos de una manera no de este tiempo. Sí, pero claro, eso fue con Alan y otros muchachos más, ¿no?
y que de repente, como a unos 100 metros de distancia, se ve una antorcha, ¿no? En la playa, ¿no? Y uno diría, pues es gente que está acampando, ¿no? Pero se ve una flama totalmente blanca, ¿no? Y luego empieza una llama anaranjada que sube, haciendo esta llama blanca, ¿no? Esta flama blanca, y en la punta se vuelve anaranjada y luego todo comienza a convertirse en una flama anaranjada desde arriba hacia abajo. Eso me pareció increíble, y además que la flama blanca era bien blanca, como si fuera pues hecho de magnesio, pues, ¿no? Yo hice experimento con magnesio cuando era muchacho, ¿no? Que se prende y tiene esta llama blanca fuerte, ¿no? Y los muchachos se fueron a acercarse, pero mientras estábamos acercándonos un poquito más, vimos que estaban bailando un grupo de personas, ¿no? Uh-huh. Y lo que nos llamó la atención fue que estaban diciendo a la usanza griega o romana. El baile era tipo egipcio, ¿no? O sea, baile de costado, ¿no? O sea, de lado, con los brazos así tipo egipcio. Y bailaban alrededor de la tea o de la antorcha ahí en medio, ¿no? Que cambiaba de color de blanco, anaranjado, de arriba hacia abajo. Y era una flama, o sea, pudimos ver que era una flama, no era una cosa construida, ¿no? Era una flama pero totalmente extraña. Y llegaron los más jóvenes a estar cerca, pues, ¿no? Y tuvieron la experiencia, pero lastimosamente ninguno se les atrevió a decirle hola a esas personas que vestían a la usanza griega, ¿no? O sea, esas batas cruzadas, pues, ¿no? Como túnicas. Ah, exacto, ¿no? Pero, o sea, como claro, eso que se ve del emperador romano, igualito, uh-huh. esas formas de batas, ¿no? Y nos pareció, pues, lastimosamente, como yo decía, siempre esas experiencias son para la persona que en verdad quiere investigarlo, porque yo siempre, a veces llevo a una persona, a veces la persona tiene que se le presenta ciertas cosas que esa persona tiene que resolverlo, tiene que investigarlo, pues, ¿no? Porque a veces creo que me pasa esas cosas, ¿no? O sea, para eso sirvo a veces. Sí, en verdad es bastante interesante todo lo que ocurre por esa zona de Playa Yaya. Bueno, y aparte tú también muchos años atrás has realizado algunas investigaciones en ese afán inquieto de conocer un poco más de la realidad en la que vivimos. Has estado por ejemplo, por Cajamarca, tengo entendido, que también tu familia en parte es de ahí, y comentabas que habías encontrado una especie como de platillo volante de piedra o algo así. Recuerdo una foto. Sí, ahí tú habrás visto esas fotos, son uh-huh. En la parte de Cruzconga, ¿no? Entre Cajamarca y Selendín, más cerca hacia Selendín, en Cajamarca está Cruzconga, y ahí hay unas pirámides de unos 13 pisos de alto, ¿no? Y en la cúpula, la parte alta, tiene una chulpa en forma de platillo volador, ¿no? ¿Tú por ahí debes tener esa foto de repente? No las tengo, pero sí las he visto, y si de ahí me las pasas, pues también las comparto. No, y se dice, o sea, porque abajo está la tumba del dios Catequil, ¿no? El dios de los chachapoyas o de los cajamarcas, ¿no? Que está en una pirámide de 4 pisos, y ellos explicaban, ¿no? De que en esas pirámides grandes pues estaban los principales, es decir, los que inauguraron o que fundaron su civilización, pero que venían de las estrellas, ¿no? Sí, interesante, ¿no? Pues la historia de Catequil con esa especie de rayo que mantuvo, digamos, sin poder conquistarlos durante tiempo, tanto a los incas como posteriormente quizá también a los españoles y a otros, ¿no? Y esa misteriosa arma que hasta ahora no se sabe si existió, dónde está, de qué naturaleza era, y el Catequil de dónde vino, ¿no? Si era... Claro. Uh-huh. El asunto yo me lo reservo porque sé dónde están las piezas esas, o sea, las que buscan mucha gente, uh-huh. Pero como digo, toda la humanidad no está preparada para ello, ¿no? Y por si acaso, no es que es una idea mía o que todo lo demás, o sea, la investigación, el INEC ya lo tiene reconocido como una zona patrimonial, está registrado en el Ministerio de Educación, el Ministerio de Cultura de acá del Perú, ¿no? Y en los trabajos ha estado, pues, en los hallazgos de la pirámide, de la construcción arqueológica, ha estado a cargo del señor Miguel Pasos Rivera y Carlos Farzando Batón de la Universidad Federico Villarreal, ¿no? Sí, o sea, no es una cosa
que yo soñé o que a mí me llamaron, me dijeron burbujita, no, eso es una cosa, ahí está, real, estudiada con fotos, y ya se hizo la profesión arqueológica del lugar y está asentada en el Ministerio de Educación y en el Ministerio de Cultura. Sí, justamente eso iba a decir, que esas fotos las he visto, las tienes en un video en internet, que hasta ahora debe estar ahí, que tú incluso estuviste acompañándolos en aquella ocasión, que si no me equivoco fue en los 90, ¿no es así? Claro, y bancos estuvieron pues tras las piezas, y ciertos arqueólogos y el INEC también hicieron la vida imposible, ¿no? O sea, nos acusaron de cosas que jamás habíamos hecho, pero todo por obtener la historia, o por ser parte de la historia, ¿no? Tonterías que a veces pues ellos quieren sacar luces de los descubrimientos, porque se hace, bueno, hay veces, ¿no? Es lo que pasa. Así es, Eduardo. Entonces has estado por ahí, has estado también incluso en la zona del Cusco, por Tres Cruces, me decías que se llamaba el mirador, del cual también he escuchado, en la búsqueda del Paititi. O sea, digamos, has tenido bastantes experiencias, no solamente en Lima, en Chilca, sino has sido un buscador de las otras realidades desde hace varias décadas en realidad. No, es que, todos fueron durante esas décadas, del 90, 80 al 90, no es que haya sido en otros tiempos. Claro. ¿No? Y hay veces como que la energía de todo esto te lleva a esos lugares. Yo era una persona sin recursos, o sea, no tenía demasiados recursos para empezar una investigación en un lugar determinado. Ni siquiera yo visitaba a mi familia en Cajamarca, pero meterme hacia Celendín, a los lugares inaccesibles, donde nadie conoce, y encima donde hay serpientes en esas partes, zorros, nada más te acompañan, pues no es para cualquier limeño, pues, creo yo, ¿no? Sí, así es. Inclusive irme a la selva del Yupurqui, ¿no? O sea, irme entre el valle del Cosnipata, ¿no? Y como limeño, bajar por el valle del Cosnipata, que aquel que conoce, y en aquellos años, pues hasta el otorongo te venía a ver de noche, ¿no? Sí, y ver sus ojos rojos del otro lado del río de Cosnipata, pues no era nada fácil para uno estar ahí. Pero en el asunto de Tres Cruces sí hay unas pirámides, un grupo de pirámides, pero que está prohibido para la gente, ¿no? Ahí los Urin Cusco todavía conservan su civilización, y piden que nadie ingrese, ¿no? Eso está registrado hasta por la NASA, y si alguien no puede buscar fotos de la NASA y decir pirámides se encuentran en el Cerro Tres Cruces, no en otras Antiacoya, no, esas cosas no es, sino en Tres Cruces. Algunos atribuyen que eso es Paititi, no, eso no es Paititi. Paititi está por el lado del Cosnipatas, por el Yupurqui, más o menos, por esa zona. Por esa zona está en una cascada sin fin, ¿no? Que no termina, que se vuelve vapor, si se puede decir, brisa, cuando llega hasta la parte de abajo. No, ahí está el Paititi, pero el lugar igual me lo reservo, porque son cosas que no. Claro, así es. Justamente me hace recordar también a uno de esos investigadores anónimos que hay, ¿no? Me acuerdo del señor Horacio ahí en Ancón, en Lima, que él también hacía su gran búsqueda personal, no solo hacia adentro de sí mismo, sino también hacia afuera, y él comentaba que en la zona de Huarochirí, en Lima, en San Juan de Iris, un momento se perdieron y encontraron una especie de arcoíris eterno, igual lo que tú has comentado, una cascada que no tenía fin, en un lugar es como que se convertía en vapor y surgió un arcoíris casi permanente, ¿no? Ahí sí se puede decir. Parece que se abre ese plano para ciertas personas, pero pasa eso. Así es. Es como que también, ¿no? Aquí en Ventanilla, como tú también tú has sido testigo, encontrar parte ya, ¿no? Este círculo tipo de la línea de Nazca acá en Ventanilla, Callao, ¿no? Que al final lo destruyeron, ¿no? O sea, son cosas arqueológicas que existen, pero que lastimosamente la gente los destruye. Bueno, es una pena. Sí, pues así es, amigo. Muchas gracias, Eduardo, por haber participado en esta edición de Misterios al Anochecer, y será una próxima ocasión que esté por Lima. Nos volveremos a ver, si Dios quiere. Bien, Fernando. Y también bien. Por aquí, por la radio. Gracias. Buenas noches con todos y pásenla bonita. Igualmente, Eduardo. Ha sido Eduardo Camacho Vidal,
una persona que ha tenido una vida ligada a los temas de misterio, pero es como yo digo, esos ciudadanos de a pie, desconocidos en el sentido de que no buscan la cámara, no buscan la relevancia, y eso habla más, digamos, desde mi punto de vista, de que están hablando de cosas que cuando las cuentan pues no tienen nada que ganar, son cosas totalmente reales que ellos han vivido, percibido e interpretado como que son un enigma, como que son el misterio que se les hizo presente. A veces no me gusta tanto, digamos, centrarme en casos que se promocionan demasiado, ¿no? Que se nota claramente que hay un afán de protagonismo, porque me parece que los casos ya están un poco con impurezas, vamos a decirlo así, o hasta pueden ser directamente falsos. Pero conversar con personas como Eduardo, o como la otra persona que mencioné brevemente, un señor Horacio en Ancón, en Lima, que te cuenten esas experiencias, te hacen ver que si bien el descubrimiento, desde mi punto de vista, para crecer tiene que ser hacia adentro, hacia tu interior, donde está el verdadero templo, el verdadero enigma, la presencia de Dios en tu mente y en tu corazón, también es hacia afuera, maravillándonos del mundo que nos rodea. Y bueno, a veces también el misterio, el enigma está más cerca de lo que nosotros pensamos, amigos. Un gran abrazo y será hasta el siguiente fin de semana con su amigo Fernando Chapi Martínez, quien les habla aquí en Estación Lamas 96.3. Saludos a Lamas, a Tarapoto, a todos los que nos escuchen en las distintas partes de la región San Martín. Recuerden, sábados a las 7 de la noche, Misterios al Anochecer, y también Misterio Infinito Perú en YouTube, si desean ver los programas y otros contenidos que tengo para ustedes. Dios los bendiga. Chau. Nuestro encuentro de hoy ha culminado. No te olvides de sintonizarnos el próximo sábado a las 7 de la noche en la frecuencia 96.3 FM, Estación Lamas. Estación Lamas 96.3